It used to be that we had bad kids who were locked away in reform schools and sick kids who were locked away in mental hospitals. But in the past decade, we've been seeking an alternative. Instead of simply punishing unacceptable behavior, we've been looking for ways to change that behavior. This facility, called Elan, claims to be able to do that. Elan is a leader. That's time! Youngers is off the wall! No irresponsibility! Elan is a leader in an expanding coast-to-coast industry, parts of which we'll look at tonight. Tenía 16 años. Eran las 2 de la mañana cuando ellos me subieron a la camioneta. Después de un largo viaje por carretera, llegamos a nuestro destino en medio del bosque. El lugar parecía un viejo y arruinado estacionamiento. Algo ahí te hacía sentir realmente mal. Me llevaban como cualquier cosa entre los trabajadores del lugar. ¿Por qué mierda estaba aquí? No dejaría que me atraparan sin luchar. Intenté escapar, pero ellos consiguieron atraparme. Después, sin decir nada, me llevaron dentro de la casa, como si nada hubiese pasado, como si no fuese nada. Ellos me tenían. Había llegado a la escuela Elan. Así empieza el cómic, You contra la escuela Elan. El cual se basa en los horribles casos vividos en esta escuela, donde el odio y el sufrimiento estaban a la orden del día. Puede que al principio de mi narración hayas creído que se trataba de cualquier cosa, menos de una escuela. Y no es de sorprender, la brutalidad y la nula empatía es algo que caracteriza este tipo de servicios. Como tal, Elan fue una escuela de tratamiento terapéutico, que fue fundada en 1970 y buscaba orientar a jóvenes que sufrían adicciones o en otros casos, aquellos que tenían algún tipo de condición mental con la que sus padres no querían tratar. Esta escuela no destacó por ello, ya que es muy común encontrar ese tipo de asociaciones en todo el mundo. Lo que la hace tan particular, son sus extremos métodos, de tortura física y psicológica a los que eran expuestos cada alumno. Empezando desde el secuestro por el que tenías que pasar, para llegar ahí. Algunos ex-alumnos afirman que no tenían ningún tipo de contexto y que realmente llegaron a creer que estaban siendo raptados. Pero por otro lado hay algunos que dicen que este proceso era mucho más leve de lo que vimos y que todo dependía de la resistencia que opusieses. Una vez ahí, se te dictaban todas tus prohibiciones. Está prohibido hablar demasiado bajo. Hablar demasiado alto. Hablar con alguien sin autorización. Hablar con alguien en mal estado. Hablar demasiado. No hablar lo suficiente. Hablar de temas no relacionados con Elan. Coito. Mirar a alguien del sexo opuesto. Ver deliberadamente a alguien del sexo opuesto. Sentirse atraído por alguien. Mirar hacia afuera. Mirar al suelo. Tener un lenguaje corporal negativo. Reaccionar a los insultos. Desnudarse. Bostezar. Dormir de lado. Leer. Escribir. Dibujar. Quedarse dormido. Dormir por mucho tiempo. Reírse de una broma hecha por alguien de un rango superior. Tener malas notas. Sentirse cansado. Hablar sin permiso. Comer después de las horas de comida designadas. No comer en absoluto. Salir sin permiso. Poner los ojos en blanco. Intentar huir. Decir palabrotas sin permiso. Sonreír sin permiso. No sonreír lo suficiente. Hacer cualquier tipo de contacto físico. Usar ropa no apropiada. Tener malos pensamientos. Mostrar o expresar cualquier desacuerdo. Como notarás, estas reglas son imposibles de seguir, lo que permitía tener libertad de maltratar cuando ellos quisiesen y a quien quisiesen. Era todo un plan, para romper por completo a los niños. ¿Con qué objetivo? Solo sus crueles instintos lo sabrían.
Es irónico que una institución que insultaba las reglas básicas de todo país como el no maltrato o no secuestro, fuese tan estricta con sus reglas. Es aquí cuando podemos ver por qué esto, más que ser una escuela, era una secta. Goddamn magnet today! Motherfucker! That's what a fucking guy, you goddamn pussy! Funny bullshit, you're a motherfucking chick! Swear for the guy, you son of a bitch! Goddamn high fucking fucking cheat like that! You will respect me! You're motherfucking do that! Little pussy ass bitch! But if we go back to cheat, you motherfucker! Go into that position! You fucking suck! But if you don't fucking want me, we don't do shit! We don't close goddamn eyes! Bienvenido a la casa Elan número 8. Este será tu hogar por los próximos 30 a 40 meses. Tu estancia aquí depende completamente de ti, y de cómo reacciones a nuestro programa. Así como tus privilegios, también dependen de tu actitud. Por eso es importante que hagas todo lo que te decimos. Las orientaciones eran realmente horribles. Algunas veces consistían en largas charlas completamente aburridas, las cuales nos repetían una y otra vez, las mismas estupideces. Ya sabes, las drogas están mal, el sexo está mal, todo está mal. Aunque la mayoría del tiempo nos aplicaban la terapia, gritos reprimidos, ya saben, eres una mierda, una basura, escoria, marica, inútil, eso repetido hasta que tus oídos sangran. Las mismas palabras taladrando tu cabeza, hasta dejarla vacía, completamente aturdido. Imbécil, ¿me estás escuchando? Será mejor que pidas perdón de inmediato, será mejor que pidas puto perdón. ¿Sabes por qué? Bueno, ya lo sabrás. ¿Qué coño había hecho? Ese tipo, realmente me da miedo, y no sé por qué se ha enojado conmigo. No supe cómo pasó, estaba completamente congelado, solo podía escuchar 100 pies, correr hacia mí. Eran 50 adolescentes, no sabía lo que harían, pero podría con ello, al menos eso pensé. Claro que podría con los gritos de un par de chicos, pero, 50... esa mierda te rompe el alma. Y aunque no lo creas, esto solo empeora. Como habrás visto, tenían un tipo de tratamiento muy especial, el cual consistía en la humillación y maltrato. No eres un ser humano, no eres nada. A todos se les asignaba un hermano mayor, que en teoría sería tu guía, durante tu estancia, pero la mayoría del tiempo, en lugar de ayudarte, te estaría jodiendo, con bromas y torturas, para liberar el mismo sufrimiento, que tú engendrarías durante tu tiempo ahí. Otra táctica sectaria empleada por Elan fue la ruptura física de todos los lazos entre los estudiantes y el mundo exterior. Después de llegar a Elan, los estudiantes tuvieron que escribir una carta de culpa a sus padres explicando por qué merecían estar en Elan y no en casa. Estas cartas serían inspeccionadas cuidadosamente por el personal. Por lo general, los estudiantes tendrían que escribir 4 o 5 revisiones de la carta antes de enviarla a su hogar. Aunque algunos podían ganarse el derecho a llamar a casa, pero si por casualidad se atrevían a decir cualquier cosa negativa en la llamada, la línea se cortaría automáticamente y serían reprendidos de formas muy violentas. Una de las tácticas más irracionales era obligar a los jóvenes a escribir sus más íntimos pensamientos, en pequeños papelitos que posteriormente serían llevados a administración. Esto con el fin de usarlo para humillarlo y reprenderlo. Recuerda, debes sentirte culpable, es tu culpa que te griten, es tu culpa que tus padres te odien, es tu culpa que te guste esa chica, es todo tu culpa. Los expeditores llevaban el registro de todas las culpas, y cuando no se cometían las suficientes infracciones, ellos eran castigados por la administración. Al final todo estaba mal, y todos merecían un castigo, todos tenían la culpa. Y todos merecían ser reprendidos. La forma más común de castigo, es una que ya vimos anteriormente, donde 4 personas se sientan para gritarte hasta que se desgasten sus gargantas. Aunque otras veces, los castigos eran más creativos, por ejemplo donde se vistió a 3 alumnos de negro, y se les obligó a vivir en la basura.
O también tenemos los casos, donde se ponía grilletes a las personas que tenían la intención de escapar. Aunque no era obligatorio intentar huir, con que vieses mucho la ventana o tuvieses deseo de salir a ver a tu familia, era suficiente para recibir este castigo. Mientras que aquellos alumnos con bajas calificaciones, tenían que usar enormes gorros, o carteles que recopilaban insultos. Por otro lado, aquellos inmaduros, eran obligados a usar pañales sobre la ropa, y los que sonreían sin permiso, eran obligados a hacer trabajos de limpieza. Pero, sin duda, lo peor, era la Junta General. Donde uno de los administradores, al ver que alguien rompía una simple regla, como por ejemplo, ver a otras personas sin permiso, este iba hacia ti y te gritaba: apaga tus sentimientos. Mientras todos los estudiantes, corrían a ti, para soltar una ráfaga de insultos desmesurados y sin ningún control. Como ya hemos visto, puedes soportar a dos tipos gritándote. Pero sin cuenta. Esa mierda te rompe el alma. Esto duraba 40 minutos, y tenía el fin de romper, no solo a la víctima, sino también al victimario. Les destruyeron la empatía con el fin de volverlos armas, reconfiguraron sus sentimientos, para volverlos seres inhumanizados, o mejor dicho, bestias sin corazón. Todo era culpa de ellos. Si no querías vivir esto, no hubieras consumido eso. No te hubieras embarazado. No hubieras tomado eso, no hubieras sido desobediente. No hubieras nacido así. ¿No te das cuenta que te mereces todo lo que te hacemos? Tú naciste con fallos, es tu puta culpa de ser así. Toda esa mierda, es tu culpa. Todos son culpables. Menos una persona, esa persona es inocente, y tú tienes toda la culpa. Hi, I'm Joseph Ritchie, Democratic candidate for governor. During the past few months, Alguien tuvo que iniciar todo esto, y ese hombre era Ritchie. En 1970, fue fundada la escuela que llenaría de sufrimiento a cientos de jóvenes en Estados Unidos. Gracias al psiquiatra Gerald Davidson, el inversor David Goldberg y Joseph Ritchie, un exadicto, esta escuela nacería. Ritchie dirigió la escuela hasta su muerte en 2001. Y como tal, su figura sería muy querida por la comunidad de Maine. De hecho, el aprecio fue tan grande, que llegó a postularse para gobernador de su ciudad. Lo cual no es de extrañar, pues en esos momentos, lo ocurrido en Elan, era solo un secreto a voces. Hablar de Ritchie, es hablar de una figura dual. Desde muy joven demostró ser una persona inteligente y muy encantadora. Pero bajo esa máscara, acechaba una personalidad terriblemente malvada, manipuladora y sádica, consumida por un narcisismo extremo, fantasías perturbadoras y un desprecio total por la seguridad y el bienestar de los demás. Fue, incluso desde una edad temprana, un psicópata vil, manipulador y egocéntrico. Su actividad favorita de pequeño, era robar y lastimar animales. Mientras, con solo 12 años, ya mantenía relaciones con sus maestras. Esa era su vida, hasta que a los 15 tuvo un accidente de coche, y para tratarlo tuvieron que suministrarle analgésicos. Lo cual, como imaginarás, le provocó una fuerte adicción. Así comenzó su vida de consumo y delitos menores. Los cuales lo llevaron a la cárcel, pero su labia le permitió reducir su condena, y ser solo llevado a un centro de rehabilitación, creando así el primer contacto de él con ese mundo. De hecho, la influencia de este suceso sería tan grande, que lo llevaría a dirigir un centro llamado Survival. Sobre lo sucedido aquí como en sus otros negocios, es algo en lo que no quiero entrar, ya que no guardan mucha relación con Elan. Solo mencionaré, que según un informe del FBI, se le relaciona con diversos casos de abuso y maltrato laboral, de todo tipo, un par de desapariciones, y de tener contacto con la mafia. En 1970, Ritchie conoció a un psiquiatra infantil llamado Gerald Davidson, que se especializaba en programas de modificación de conducta para adolescentes, especialmente en lo que respecta al abuso de sustancias. Si bien, quizá Davidson pudo tener un deseo genuino en ayudar a los jóvenes, es muy probable que el único interés de Ritchie haya sido aprovechar el miedo que crecía en los adultos mayores, por la reciente moda hippie. O quizás, siendo mal pensados, podríamos imaginar que se trataba de una especie de fetiche por ser adorado y querido por seres inferiores a él.
Se cree que Richie eligió el estado de Maine porque tenían las leyes menos estrictas con respecto a tales instalaciones en toda la región noreste de los Estados Unidos. Richie podría crear su propio imperio totalitario, con poca preocupación de que el Estado tomara medidas en su contra. Y esto podemos verlo en todas las medidas que se utilizaron, como el rapto, o la agresión. Que dentro de lo inmoral que puedan ser estas prácticas, eran legales. Richie anunció a Elan como un centro de tratamiento radicalmente nuevo que corregiría, en lugar de castigar, el mal comportamiento de los adolescentes. Richie se describió a sí mismo como una especie de mentor, que guiaría a los niños con problemas de regreso al camino correcto hacia una vida productiva y mejor. Todo en Elan estaba orientado a ayudar a los adolescentes con problemas a reintegrarse a la sociedad. Esto fue todo un éxito a nivel nacional y cientos de jóvenes eran llevados a Elan con el fin de recuperarse. Quizás, entre los casos más lamentables, eran los de los jóvenes con autismo, que por desconocimiento de los padres, eran llevados a un calvario, sin precedentes. ¿Te obligaron a tomarte fotos sonriendo para que pareciera que lo estabas pasando bien? Cuando miro fotos en el sitio, me enferma. No solo por razones obvias, sino porque muchas de esas fotos fueron tomadas cuando yo estaba allí. Reconozco a la gente en ellas. Y no solo nunca supe que se tomó una foto, o más como una sesión de fotos, sino que sé con certeza que lo que estaban haciendo en la foto no tiene sentido, como sentarse en una mesa dando aplausos. No se permitía que los niños y las niñas se acercaran uno al otro. Estuve en una posición muy alta en la casa durante la mayor parte de mi estadía, así que sé cómo funcionaban las cosas. Cada foto en la que reconozco a la gente tenía que haber sido completamente secreta para los demás. Lo que es raro. Es extraño que ni siquiera lo supiera. Eso significaba que realmente se mantuvo en secreto. ¿Cómo se mantuvo mentalmente sano a través de toda la tortura psicológica? Debe haber sido necesaria una voluntad de hierro para superar todas las tácticas de lavado de cerebro. Tuve que mantenerme perfectamente equilibrado, entre aprender todo y recordar que lo estaba aprendiendo intencionalmente solo por el bien de la supervivencia. Fue muy fácil comenzar a deslizarse hacia cualquiera de los extremos. Porque todos a mi alrededor siempre estaban buscando una grieta en mi armadura. Todo el mundo en Elan era como un espía, esperando a que tuvieras la expresión facial incorrecta en el momento equivocado. Y fue fácil comenzar a creer en las tonterías que estaban tratando de contagiarte. Hasta el punto en que empezaste a perder por completo la noción de lo que era real y lo que pensabas que era real antes de Elan. Estar en Elan era como estar en otro planeta. Tenías que aprender a traducir lo que la gente decía en realidad porque todo el mundo usaba una jerga que era muy extraña. La gente te preguntaba cuando eras un residente nuevo, ¿cómo es ahora? Allí afuera. Sí, ¿qué tipo de música y películas eran populares antes de que te enviaran aquí? ¿Cuál fue tu peor historia de abuso? Lo siento si es un tema difícil. Hay tantos niveles diferentes de peor. Porque alguien que te arroja semen es bastante malo. Y no me refiero a una vez. Me refiero a días y semanas seguidos, mientras los miras de forma aislada. ¿Cuál fue la respuesta del personal? Usa una almohada como escudo. Lo peor también podría ser que alguien intente terminar su vida y el personal lo obligue a aislarse, cuando claramente necesita atención médica seria. Lo peor también podría ser algo a largo plazo. Como un niño aislado durante más de un año. Y solo salir para recibir una paliza en el ring. O una sesión de 3 casas. 150 personas que van de 5 en 5 para reprender verbalmente a uno. Solo los gritos duraron horas. ¿Puedes darnos una descripción general de la escuela? Tal vez un repaso de un día típico, o asignaturas enseñadas, resumen de las principales quejas. Nos despertamos alrededor de las 8. A las 9 teníamos de 3 a 8 minutos para desayunar.
Trabajamos todo el día haciendo trabajos forzados y llevando a cabo este extraño ritual llamado equipo de traficantes, donde 4 personas llevaban a una persona a puerta cerrada y luego les gritaban por algo que habían hecho mal. Cosas como mirar por la ventana después de decirle que pare. Ese era el programa, nuestra realidad, lo que hicimos todo el día. Solo íbamos a la escuela por la noche, de 7 p.m. a 11:15 p.m. Y solo de lunes a jueves. Los viernes de 7 p.m. a 11 p.m. se llamaba sala de estudio e hicimos una tarea para cada clase. Este fue el alcance de la educación. No hubo proyectos, pruebas, etc., básicamente nada que nos obligue a pensar en otra cosa que no sea el programa. Teníamos una clase de gimnasia una vez a la semana durante aproximadamente 1 hora. Corrimos en círculos hasta que nos dijeron que nos detuviéramos. Pero la mayoría de nosotros estábamos muy contentos porque era el único momento durante la semana en que podíamos salir de nuestra estrecha casa. La escuela se llevó a cabo en el mismo pequeño edificio donde vivíamos. Así que siempre estábamos en el mismo lugar, los profesores venían a nosotros y daban clases en las mismas habitaciones en las que vivíamos, trabajábamos durante todo el día. Una vez que dejamos los dormitorios por la mañana, teníamos que tener nuestras cosas para todo el día, porque no se nos permitía volver a los dormitorios hasta alrededor de la medianoche. El 90% de nuestro día transcurría en un comedor pequeño y abarrotado. Las personas en posiciones bajas nunca salían del comedor, salvo para ser atendidas y para ir de noche a las oficinas. No estoy seguro de dónde lo mencionaste, pero dijiste que solo conocías a una persona que exitosamente escapó de Elan, y supongo que algunas más fracasaron. ¿Cómo salieron exactamente y por qué más personas no pudieron tener éxito? También, ¿cómo se lidió con los que no tuvieron éxito? El tipo que salió lo hizo en una visita domiciliaria que le llevó 18 meses ganar. También fue su segundo intento. El primero lo hizo en los primeros 3 meses que era residente de Elan. Hizo muchas cosas que fueron inteligentes, pero la más inteligente que hizo fue no contactar a sus propios padres o familiares. Lo que debe haber sido muy difícil porque Elan los llama y les dice que ha desaparecido. Nunca llegó a casa. Dejó a Elan para ir de visita y desapareció en algún lugar entre Maine y Boston. Sé mucho sobre eso porque era un amigo mío y traté desesperadamente de encontrar una manera de contactarlo después de dejar Elan. Y lo hice. Así que hablamos extensamente sobre eso, por teléfono. Básicamente, solo vivía en la calle y con amigos en los que podía confiar. Ni una sola vez se puso en contacto con sus padres, aunque deseaba desesperadamente hacerlo, incluso solo para decirles que estaba bien. Lo que la gente no entiende es que incluso llamar a sus padres, una vez, podría haber sido la diferencia entre mantenerse alejado o ser atrapado. Así que fue lo suficientemente inteligente como para luchar contra esos impulsos. Se mantuvo tranquilo durante muchos meses hasta después de cumplir los 18 años y luego se puso en contacto con su madre. Luego tuvo que enfrentar los cargos criminales por los que fue enviado a Elan, pero fue una palmada en la muñeca en comparación con Elan, obviamente. Así es como una persona se escapó y lo logró. Si lo hubieran atrapado, por ejemplo, sus 18 meses de trabajo se habrían borrado por completo. Habría tenido que empezar desde la casilla 1 como derribado y volver a subir de rango como si fuera un nuevo residente. Sin mencionar las novatadas que recibiría del personal de Elan al señalar el hecho de que era un fugitivo capturado. E inmediatamente habría sido puesto en aislamiento a su regreso y sometido a numerosas juntas generales, posiblemente incluso a una casa de 3. En cuanto a que la gente no tenga éxito. Una vez, un tipo se escapó en medio de la noche y de hecho pasó el noctámbulo, el guardia estudiantil, el guardia nocturno de la casa, un guardia adulto que venía todas las noches, y los 3 o 4 guardias nocturnos apostados en el woods, que atrapó a la mayoría de los fugitivos, que creían que estaban hechos para asustarlos. Entonces fue el protocolo oficial enviar a varios de los estudiantes en altos cargos tras él.
Así que despertaron a un grupo de personas, incluido yo, con linternas, y luego les dijeron que lo persiguieran por el bosque. Estuvo fuera por casi 6 horas. Cuando comenzó la luz de la mañana, recuerdo haber escuchado a alguien decir: «Mierda, es él». Y se podía ver a un chico destrozado y cubierto de tierra caminando con las manos en el aire y una de las miradas más desesperadas que he visto en mi vida. Naturalmente, era un protocolo derribarlo al suelo y sujetarlo, aunque obviamente esto no era necesario. Luego fue puesto en aislamiento y más tarde fue sometido a todos los peores horrores que Elan podría causarle a una persona. Le pregunté qué había pasado, y todo lo que pudo decir fue: «Pasé por encima de todos, podía escucharlos persiguiéndome, durante horas, hasta que finalmente me escapé. Una vez que pude encontrar un lugar para esconderme y recuperar el aliento, me di cuenta de que iba a morir en estos bosques. Sin ropa de invierno disponible para nosotros». No estaba exagerando. Incluso si fuera verano, suponiendo que de alguna manera pudiera navegar hasta la ciudad más cercana, a 50 millas de distancia, a través de algunos de los bosques más densos y salvajes del país. Si pudieras hacerle una cosa a la escuela, ¿cuál sería? Solamente, cerrarla. Estas niñas no aguantan nada. El ring es una mierda en comparación con lo que hacíamos en mis tiempos. Recuerdo que había un castigo llamado salsa eléctrica, que consistía en llenar una cubeta con mierda, orina, capsu, mostaza, basura y otros tipos de fluidos. Después esa salsa era echada sobre nuestras cabezas. Ya hemos hablado de la vida en Elan, seguramente no hay algo que sucediese ahí y no te haya contado. También, sabemos que el contacto entre hombres y mujeres era muy limitado. Pero el que no tenía este impedimento era Richie, quien fue múltiplemente acusado de diversos abusos contra las chicas residentes de su escuela. Uno de los peores casos, entre los muchos que se le adjudican, es el de una joven que fue encerrada junto con 2 tipos condenados por violación. La razón de estas perversiones nunca quedó esclarecida, pero seguramente sea la misma razón para abrir en un principio la escuela. También, ya hemos hablado de casi todos los castigos, pero quizás, el peor y que más daños causó a los residentes, era el ring. Que como su nombre lo indica, consistía en poner a un estudiante en un combate de boxeo contra una tanda de alumnos, cada uno más fuerte que el anterior. En caso de que no pudieses seguir luchando, otro estudiante te levantaría y tu contrincante aprovecharía para seguir golpeando. Nadie estaba a salvo del ring, ni siquiera las jóvenes embarazadas. Y esta técnica cargó con su primera víctima mortal el 27 de diciembre de 1982. Se reportó el fallecimiento de Phil Williams. Según se dijo, el joven sufrió una embolia que por las condiciones de la institución, no se pudo tratar a tiempo. Su hermana, al ser menor, solo pudo entender que a su hermano le explotó el cerebro. Tardó casi 34 años en descubrir la verdad. Phil se vio obligado el fin de semana de Navidad a hacer 3 rondas en el ring de boxeo. Para su desgracia, no pasó mucho antes de que perdiera el conocimiento y comenzara a vomitar profundamente. Phil se tumbó en el suelo durante 1 hora antes de que lo llevaran para recibir atención médica. Más tarde el personal de Elan les dijo a los estudiantes que Phil había muerto de una embolia y que probablemente moriría un día de estos. Pero claramente los estudiantes de Elan no lo creyeron. Aunque, como imaginarás, no fue el único caso relacionado con la escuela. Entre los más tristes, se encuentra el de Dawn Marie, de 17 años. Que en 1997 logró escapar.
Su idea era viajar hasta Mississippi, donde vivía su novio. Pero trágicamente, solo llegó hasta Pensilvania. Ya que, mientras hacía autostop, fue recogida por un camionero llamado Robert, que aprovechó la necesidad de la joven para subirla a su camión, y usarla. Y como si fuese cualquier cosa, la arrojó sin vida a la carretera, después de haber satisfecho su necesidad con ella. Dawn, una joven, de corta vida, no pudo ser algo más que un objeto, que se pasó de un infierno a otro, y con la pequeña luz de esperanza al final del túnel. Una luz que nunca pudo alcanzar. ¿Puedes imaginar lo que es llevar una vida de tortura y que cuando a punto estés de conseguir tu libertad, tu vida sea arrebatada, por uno de los muchos monstruos que te rodearon? ¿Pero quieres saber una cosa más triste? El novio de Dawn llevaba meses muerto, y ella nunca lo supo. Aunque si hablamos de la escuela Elan, hay un caso que gana en popularidad, por lo mediático que llegó a ser. Sin embargo, por lo enrevesado, polémico y poco relacionado con la escuela, no nos adentraremos en su profundidad. Martha Moxley fue una joven que no tuvo ninguna relación con Elan. Pero su asesino sí. El momento de su fallecimiento fue altamente agresivo, ya que se usó un palo de golf para acabar con ella. También se sustrajo su ropa interior y fue ocultada entre algunos arbustos. El responsable, Michael Skakel, familiar del presidente, John F. Kennedy. O al menos eso es lo que se asume, pues a día de hoy, el veredicto no es 100% fiable. Llegando incluso en 2020 a cerrarse el juicio, dejando a Skakel en libertad. ¿Pero cómo se relaciona con Elan? Pues mientras se investigaba el caso, el joven residía en Elan e incluso, hubo varios testimonios que afirmaban que él había confesado el acto. Esto dio una pésima publicidad a Elan. Irónicamente, por algo que ellos no habían hecho. Pero sí la posicionó en el ojo público, como un sitio controversial. Los alumnos de Elan aprovecharon que había un enfoque público sobre la escuela, para comentar los maltratos que sufrían. Por su parte, Richie no pudo seguir defendiendo su coartada, ya que el mismo año del suceso de Martha, se le detectó un cáncer de pulmón en fase terminal. En 2001, con su fallecimiento, su viuda tuvo que tomar las riendas, intentando resolver el desastre de su esposo. Lo primero que hizo fue eliminar el ring, creando un ambiente más apaciguado y neutro, pero, a pesar del intento de recrear Elan, no fueron suficientes, porque el daño ya estaba hecho. Y ahora, luchaba contra un enemigo nuevo e imparable. Tenía que luchar contra el Internet. Los exalumnos de Elan aprovecharon Reddit para manifestar su odio contra la escuela. Ya no podían ocultar las manchas de su historial. Todo el mundo conocía el infierno que se vivía en la escuela Elan. Y con todo eso en su contra, no tuvieron más opción que cerrar el 1 de abril del 2011. Y quizá lo más sorprendente, sin ningún cargo legal. Lo peor de Elan es que no podías saber cuándo ibas a salir. Había vivido tanto en este infierno, que me era imposible imaginar cualquier otra realidad. Aún así, a pesar de ser mi graduación, cualquier error me podría hacer empezar de cero. Una vez vi a un chico que le hicieron eso. Sus padres fueron regresados al aeropuerto, y todos actuaron como que nada había pasado. Una vez salí de Elan, las voces de mi cabeza seguían gritando. Las mierdas que me hicieron ahí, nunca podrían ser reparadas, estaba roto. Mi vida se había jodido. Incluso entre sueños, Elan seguía en mi vida. Ya no había nada más por hacer, y aunque es verdad que el sentimiento de volver a casa fue indescriptible, mi historia con Elan no terminó ahí. Los desgraciados seguirán en mi cabeza, después de años. Todo estaba mal. Declaración policial de Jessica Lauren Charnoff. Nos dijeron que teníamos que participar en un acto llamado Apagar nuestros sentimientos, que consistía en gritar, insultar y degradar a los otros estudiantes. Hacíamos esto 2 veces por semana durante 1 hora cada día. Cuando otro estudiante te gritaba, tenías que quedarte quieto y no mover un músculo porque cualquier incidente sugeriría que estabas reaccionando. Recuerdo que me llamaron con nombres como psicópata, perra, gilipollas, un caso de hospital, monstruo, asquerosa, estúpida, loca, etc.
Me dijeron cosas como odio tu cuerpo, espero que mueras, no me gustas, vete a la mierda, etc. Me llamaron mucho más cosas despectivas, pero esto es solo para darle una idea de lo que se diría. Me dijeron que era una perezosa de mierda, había muchos más nombres y frases, podría continuar días. Si no apagamos nuestros sentimientos, nunca íbamos a cambiar y estábamos siendo la misma persona que éramos cuando nos enviaron allí. Si contestamos de vuelta con cualquier cosa, nos enviaron a fregar pisos, inodoros, lavabos, duchas o alguna vez salas enteras como una forma de disciplina durante horas y horas. Nos enseñaron que no apagar nuestros sentimientos estaba mal y era una ofensa. Todavía escucho los gritos de mis compañeros de estudios a lo largo del día. No los odio por eso, era lo que teníamos que hacer para avanzar en el programa y mejorarse a sí mismo. Declaración policial de Nick Schwan. Para mí, casi todo lo que sucedió allí estuvo mal, por ejemplo, muchas personas, entre ellas yo mismo fui culpado por cosas que no hicimos. Y fuimos obligados a sentarnos en una silla frente a la esquina de una habitación durante semanas, y a veces meses, y no se te permite hablar con nadie más que con una persona asignada. La declaración de Sharon McCormick es tan brutal y desgarradora, que no podré mencionarla. Pero en resumen, es el relato de una chica que fue violada durante su estancia, y sus compañeros aprovecharon esto para humillarla, dejando a su libre. Es así como terminamos la historia de Elan. Creo que a pesar de los múltiples puntos cardinales desde los que se puede observar esta historia, el que más me interesa es el punto psicológico. Pues, a pesar de todas las crueldades, Elan siempre se salió con la suya. Pues de alguna forma u otra, lograba justificar sus horribles actitudes frente a los estudiantes. Quizás, podamos verlo como la historia de una época donde más que ayudar a los jóvenes, que de manera silenciosa gritaban por ayuda, se les quería callar. Aquellos padres, que llevaban a sus hijos sabiendo todo lo que se contaba, aquellos administradores, que nunca abandonaron su trabajo, o que incluso creían que hacían un bien. No querían ayudar, sino callar. Una historia que seguramente conozcas, o que incluso hayas vivido. Ya sabes, tus problemas solo me interesan, cuando me empiezan a afectar a mí. Por suerte la escuela cerró en 2011, cerrando a su vez, un ciclo de maltratos por los que los únicos que pagaron, fueron las víctimas. Y a pesar del tiempo, la escuela Elan nunca será borrada de los recuerdos de sus estudiantes.